Bueno, ya estamos en este segundo bloque y ahora tenemos en la mesa al escritor y periodista Gabriel Rimache Cialer para hacer lo que comúnmente realizábamos en la web, en limagris.com, un balance literario, ¿no? Como se le dice. ¿Qué libros han sido, digamos, los que han ganado de alguna forma más interés del público o también los más vendidos, aunque las ferias, y es lamentable que no se haya hecho la FIL de este año, parece que la Cámara Peruana del Libro no ha estado al nivel, no ha habido la gente preparada para hacer una feria como se hizo años anteriores. Luis Felipe. Bueno, Gabriel, en ese sentido, es verdad, vamos a hablar claro, nos vas a dar un diagnóstico que ha sucedido en los últimos meses con respecto a los libros, a los festivales, ¿no? En este caso, acabó de culminar el Festival de Guadalajara, la Feria del Libro de Guadalajara, perdón, y ha habido una Feria del Libro también en Miraflores, cómo se desenvolvió, pero también había otras ferias distritales que tú has acudido, ¿no? Pero menciónanos algunos libros que nos has traído, ¿cuáles son los que nos recomiendas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, bueno, ha sido un año en el que a pesar de los temas de la pandemia, los problemas que han habido propios del encierro del año pasado, las consecuencias económicas, las editoriales han estado produciendo títulos, ¿no? Ya a inicios de este año se habían anunciado los títulos más esperados de autores internacionales y también de los locales. Algunos no se han dado, otros sí, pero ha ocurrido un fenómeno interesante, ¿no? Si bien en Lima, en el Perú, la gran feria de los libros, donde uno puede encontrar con autores y títulos y qué sé yo, y actividades, es la Feria Internacional del Libro de Lima. Pues ahora, como la feria no se pudo dar por estas cuestiones obvias de la pandemia, del COVID, ahora del Omicron, han empezado a aparecer ferias que van de distrito en distrito, ¿no? Y que han captado un nuevo público, han generado la atención de los lectores, ¿no? No todos los lectores pueden ir siempre a la FIL, ¿no? Por una cuestión de distancia, de costos, qué sé yo. Entonces, estas ferias distritales han captado ese público. Han abierto un espacio para que los autores que normalmente no van, por ejemplo, a los distritos de los conos, puedan acercar sus obras a un público ávido de lecturas, obviamente, porque hay algo que ha ocurrido y que es muy interesante durante la pandemia, el año pasado, ¿no? En el encierro, que ha sido más o menos 3-4 meses, la gente se volcó al Netflix, a los videos y por cansancio o no, a la lectura, ¿no? Una prueba de ello es la gran cantidad de librerías virtuales que han aparecido entre el año pasado y este año y que son negocios, si bien no son negocios pues, grandes, sí uno puede ver que se están sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y esto es un indicio de algo. Lo otro es que han aparecido nuevas librerías físicas, lo cual, si ya pensamos, se suele decir, ¿no?, que el negocio del libro es una locura, lo es más aún abrir una librería donde hay que invertir en alquileres y espacio, qué sé yo, pero funciona, o al menos están funcionando, o al menos se ve que se está, con la nueva implementación de los servicios de atención al cliente que se han desarrollado a partir de la COVID, alcanzar a nuevos lectores. Por ejemplo, el servicio de delivery, el servicio de entrega en el ingreso de los locales, qué sé yo, ¿no? Entonces, se ha reconfigurado el panorama del editorial y el panorama librero. O sea, editorial en el sentido de que... Disculpa que te corte. O sea, de alguna forma, a pesar de las carencias, a pesar de que la feria más importante, que es la FIL de Lima, no se desarrolle, han habido otras alternativas que nacieron por las circunstancias que se mencionan. Claro. Lo que pasa es que la Feria Internacional del Libro requiere de una infraestructura pues gigantesca, ¿no? Se desarrollaba en el Parque Cáceres en Jesús María, una feria enorme, entra casi 500,000 de personas, que pues, acá en el Perú es una cuestión apoteósica, ¿no? Y si la comparas obviamente con otras ferias mucho más grandes de la región. Pero además no habían otras ferias locales, ¿no? Entonces todo el mundo esperaba algo así como la Navidad del Libro, era justamente la FIL. No se pudo dar el año pasado por las condiciones económicas que ya todos conocemos, y este año por un tema también de las vacunas, los no vacunados, el tema del aforo. Entonces es muy complicado organizar una feria, cualquier feria en realidad de ese tipo, ¿no? Las ferias que funcionan son las ferias pequeñas porque están en el espacio libre, al aire libre, y entonces hay mucho más espacio para transitar, ¿no? Esa cosa no ocurría pues en la fila. Pero con todo esto, han habido 6 ferias grandes que se han hecho en Lima, la última en San Isidro, que cierra mañana,
la de Miraflores, la de Pueblo Libre, que cerró la semana pasada, la Feria Ricardo Palma, la Feria Bicentenario, que ha sido la más grande de esta parte de fin de año, casi una minifil, ¿no? Porque esa la organizó la Cámara Peruana del Libro. Y así, entonces se han abierto otros espacios, se han ido generando otros públicos, se han ido conquistando otros públicos, que es también, digamos, la labor más importante, pues, es en el tema de la difusión del libro, ¿no? Porque el libro finalmente es un producto comercial y el libro hay que venderlo. Pero Gabriel, esta feria bicentenario que acaba de culminar en el Parque Kennedy Miraflores, que ha sido más grande, ¿tenía que ver también la Cámara Peruana ahí, con la municipalidad? Eso es lo que yo te quería decir, pero si en ese sentido se han abocado en organizar una feria medianamente ahí en el Parque de Miraflores, ¿tú crees que la Cámara Peruana debió finalmente, con todas las limitaciones que hay, haber hecho una feria, porque hay un precedente de omisión prácticamente de 2 años? ¿Qué crees tú que por qué la gestión del presidente no...? Claro, pero ahí creo que había un tema más de falta de capacidad de la Cámara Peruana del Libro. No sé qué piensa Gabriel. Yo creo que más que un tema de falta de capacidad es que tienes que ser consciente también de que no puedes responsabilizarte tú de un brote de contagio de COVID, pues, donde van casi medio millón de personas, ¿no? No puedes controlar eso. O sea, tú no sabes si ahora mismo que la gente ya tiene el código QR, lo falsifica en el centro, sacan la cartilla falsificada. Imagínate, pues controlar medio millón de personas ahí, o sea, la logística necesaria y la responsabilidad también es grande. Lo otro, y esto es mucho más importante aún todavía, es que una feria se hace para generar ventas, ¿ya? Dentro de la situación que estamos viviendo ahora sanitaria, yo no me hubiera arriesgado a tener un stand, por ejemplo, ahí poniendo mi personal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tú no sabes, primero, cuánta gente va a ir. Segundo, el nivel de contagio que puede haber, tú no sabes quién está entrando. O sea, tú no sabes quién está mintiendo si está vacunado o no. Y lo otro que son espacios, obviamente, cerrados, porque la feria está cerrada. Repito y lo digo, ¿no? Para mí había falta de capacidad. Porque en Guadalajara, en México lo hicieron, porque había un estudio de mercado, un análisis, obviamente, ¿no? Y por eso se convoca incluso a escritores internacionales. En resumen, Gabriel, repito, falta de capacidad. La Cámara Peruana del Libro actualmente no tiene un presidente, no tiene gente, ¿no? Capaz de congregar o de realizar un evento literario exitoso. Así de simple. Pero han hecho la Feria del Libro de Miraflores. Lo que pasa con la FIL y la comparación con Guadalajara, no me parece adecuada, porque la Feria de Guadalajara se da... Pero los dos lados venden libros. Los dos lados venden libros. No, te equivocas. Porque la Feria de Guadalajara está desarrollada en un espacio que se ha construido específicamente para ferias. Y es mega gigantesco. O sea, son 3 campos de Marte. O sea, eso ya está hecho. Las estructuras están hechas. O sea, los pasillos son inmensos. Yo he estado ahí 2 veces. Entonces, no puedes compararlo con la FIL de Lima. La FIL de Lima, el pasadizo tiene 2 metros, porque el parque no puede crecer más. La FIL de Guadalajara es otra cosa. Pero no estoy hablando de espacio. Estoy hablando de nivel de capacidad para congregar gente. Pero si el espacio tienes que adecuarlo tú justamente a una condición sanitaria, no puedes compararlo. Pues en la FIL de este año de Guadalajara, por ejemplo, ha ido que la 4ª parte del normal de asistentes. A Guadalajara van 4 millones de personas en 4 días, que solamente dura 4 días la Feria de Guadalajara. No dura 15 días, dura 4 días. En ese sentido, tú vas a entender que según la infraestructura de Guadalajara ha coadyuvado para que la gente tenga una distancia social prudente. O sea, no se ha aglomerado. Mira, una vez que termina la FIL de Guadalajara, a la semana comienza la Feria Internacional del Parque Automotor. O sea, para que te des cuenta de una idea de la inmensidad de ese espacio, ¿no? Pero aún así, yo creo que el tema de la virtualidad le ha hecho también mucho daño al tema de las ferias. Porque ahora mucha gente que no va a ferias prefiere adquirir sus libros virtualmente. A mí me parece bien en ese sentido la ampliación de la adquisición de libros por el mercado. Pero ha matado, ya lo que voy a decir es un poco romántico, ¿no? Ha matado la magia del encuentro, de irte con tus amigos, tus amigas, escuchar a un autor, participar de una mesa, organizar algo, ¿no? La virtualidad nos ha permitido acercarnos a muchísimos autores, pero nos ha quitado justamente ese encuentro personal, ¿no? Ahora, 2 preguntas cortas, Gabriel. La primera, ¿por qué la feria de los libros son caros? Porque barato no encontramos, a no ser que 2, 3 puestos, pero después
los libros lo venden Pero carísimo. si son ferias. Si son ferias, supuestamente, ¿no? Es algo absurdo, pero es real y la gente que visita ferias se da cuenta de eso. La segunda pregunta es, ¿por qué no fuiste a Guadalajara con el talento que tienes y con los libros publicados? Es decir, ha ido gente que ni siquiera tiene un libro publicado. Eso quiero entender. ¿Qué pasa? A ver, no fui a Guadalajara porque no me invitaron, pues. Y sobre la primera, porque los libros son caros, la respuesta es muy sencilla, porque los libros se importan, los libros no se imprimen, aquí se importan. Y esto no es un problema del Perú, por si acaso. Ha salido un artículo muy interesante de Guillermo Shavelson, que es uno de los grandes manejadores de autores, representantes de autores del mundo, sobre todo en Europa, y él, que es además muy crítico sobre su trabajo, ha escrito un artículo donde explica lo irracional que se ha vuelto ahora el tema de la generación de bestsellers, la promoción de grandes autores como bestsellers, y además de cómo España ha cambiado la configuración del mercado mundial del libro. ¿Por qué? Porque antes España llegaba a importar, no mucho ya, pero llegaba a importar autores latinoamericanos. Ahora no. Ahora no importa autores latinoamericanos, ¿no? Ahora más bien el mercado se ha convertido, el latinoamericano se ha convertido en un mercado que solamente importa de Europa o importa un poco de Estados Unidos, ¿no? Pero más importa de Europa. El mercado latinoamericano no exporta a Europa y los costos de importación son carísimos, ¿no? Por eso es que los libros cuestan caro, ¿no? Porque además no solamente tienes que pagar el costo de la importación, tienes que agregar además tus costos propios de tu librería, de tu espacio, tu local y tu ganancia, qué sé yo, ¿no? Ya, pero los libros no pagan impuestos, Gabriel. Hay que recordar eso. No. La venta de libros no paga impuestos, pero la importación paga impuestos. El embargo en que te lo traen paga impuestos. Aduanas paga impuestos. Los fletes pagan impuestos. Todos esos montos tienes que recargarlos al libro. Entonces, ¿de qué industria cultural habla el Ministerio de Cultura cuando habla de industria cultural? Me refiero, no sé, se referirá a algún otro tipo de industria cultural, no a este rubro precisamente, ¿no? Porque una cosa también es cierta. En el Perú no hay una industria editorial como tal, porque no hay un mercado de lectores que pueda sostener algo que se denomina industria. O sea, tenemos editoriales, ahora por ejemplo hay infinidad de editoriales, como 200 editoriales, ¿no? Mal llamadas independientes, en realidad son empresas pequeñas, ¿no? Que publican libros, que no viven de los libros que publican, que no viven de la venta de los libros que editan, sino que son personas que son buenos lectores, buenos editores, en la mayoría de los casos, y que ingresan en este negocio por amor al libro, porque les gusta el libro, les gusta el proceso, que es un proceso maravilloso, pero que trabajan en otras cosas para poder sostener lo que les gusta hacer, ¿no? Y así no se puede desarrollar una industria como tal. O sea, yo no puedo sacar un libro y decir que porque vendí 2.000 ejemplares es un bestseller. Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Una edición mínima en el Perú es de 500 ejemplares y venderlo te demora entre 1 y 2 años, con suerte, así que no tienes muchos amigos. En España, el tiraje mínimo de un libro son de 5.000 ejemplares. Entonces, en un mercado donde tienes tú que crearte los clientes, pero el cliente tiene que desarrollar un hábito de lectura, necesitas tú un apoyo mucho más grande. O sea, no es solamente publicar y hacer la promoción, la difusión, no, va mucho más allá, ¿no? Pero Gabriel, tú con lo que estás diciendo estás desnudando al Ministerio de Cultura, porque hay una dirección del libro, Claro. Industrias culturales. Tú acabas de ratificar que no hay una industria, Un viceministerio, ¿no? una industria del libro en el Perú. Es decir, hay esbozos, hay buenas intenciones y hay una labor loable de estos soñadores que son editores independientes, que les gusta la lectura y apuestan por publicar a los autores. Pero más allá de eso, no hay dividendos, no hay una redistribución de dinero, no hay gran producción. O sea, ¿en qué va a acabar esto? No, lo que ocurre es que la labor del Estado ahora que es complicada, ¿no? Porque claro, tú dices, no se ve, pero yo te estoy diciendo que lo que tienes que generar tú son lectores y aquí es donde interviene el Estado. O sea, el Estado está desarrollando políticas públicas para poder estimular la lectura y desarrollar el hábito. O sea, estás prácticamente educando a la persona en la lectura para que después necesite o sea, tenga la necesidad de poder ir a buscar un libro. O sea, y eso toma tiempo, eso es un parte del proceso. O sea, yo antes pensaba así, ¿no? O sea,
¿Por qué es tan difícil generar lectores? Yo tengo un libro bueno, o sea, yo confío en un autor como Alberto Chimal, que me parece genial, ¿no? El Cortázar del siglo XXI, es traducido al inglés, al francés, ha publicado con Stephen King, con un montón de gente, ¿no? Ha hecho ahora la biografía de Batman, por ejemplo, ¿no? Yo traje a Alberto Chimal, ¿no? Trajimos a Alberto Chimal, publicamos su libro. ¿Por qué no se vendió como nosotros esperábamos que se vendiera? Es más, había sido finalista ese año en el Herralde, que es un premio importante. Claro, no funciona, ¿por qué? Porque nosotros como editores, o ustedes que están vinculados al mundo de la cultura, conocemos del circuito cultural, conocemos la cultura, conocemos de nombres, conocemos de premios, estamos imbuidos en el tema. Un lector no. Un lector es un pata que se levanta, una chica que se levanta, va a su chamba y de pronto ve un título que le llama la atención y lo compra y le gusta. O sea, no es alguien que esté enterado de la vida de fulano, de sutano, de mengano, de qué escribió, que ganó, que no ganó, ¿no? O sea, hay que generar, hay que educar a los lectores. Ahora, hablando de libros, porque quiero hablar un poco de libros, quiero agradecer al libro Los Sicarios del Tiempo, el nuevo libro del poeta Domingo de Ramos, ¿no? El sicario. Los Sicarios del Tiempo, perdón. Ahora, Gabriel, en esta faceta de escritor, pero también has relanzado Casa Tomada, tu sello editorial, y me interesa un poco saber los libros que has publicado en plena pandemia, ¿no? Sí, en realidad Casa Tomada es un proyecto que tiene ya este año, cumplió 16 años, y hemos publicado 10 títulos. He traído algunos para poder mostrarlos porque han tenido muy buena acogida entre los lectores. Muy buena acogida entre los lectores significa entre 70 y 100 libros vendidos. Ya, ese vaina. ¿Ya? No, sí. Cuentos del abuelo para no dormir, que es el libro de Cristina Luna del Pozo, que es una periodista económica. El libro es muy bueno, son historias, es una novela breve que tiene ciertos cuentos que un abuelo le cuenta a sus nietas que viajan de Lima a Piura a Catacaos y que les cuentan cuentos de terror. O sea, el libro es genial porque los cuentos que el abuelo les narra cada noche son verdaderamente espeluznantes, no porque los invente dentro de su mente macabra, no porque recoge las leyendas locales como La Llorona, como El Condenado, como El Perro del Infierno, como El Alma que Pena y qué sé yo, y va aterrorizando noche a noche. El segundo es Transando con la Muerte, del doctor cardiólogo Guillermo Quirós, y es un libro muy bacán de un autor muy poco conocido. Este es su segundo libro ya publicado, son historias médicas. Si te gusta a ti y a Grey's Anatomy, de historias de series de medicina, este libro es perfecto. 12 historias macabras de Gonzalo Castro de la Mata, que contiene ilustraciones de Hugo Salazar Chuquimango, historias bellísimas a full color, hermosas además. Son historias de terror, de suspenso, que ocurren en varias partes del mundo. Y finalmente, Cofrecillo, de Salvador Luis, que es uno de los libros de ciencia ficción, terror y horror y suspenso que más éxito está teniendo ahorita en nuestra editorial, ¿no? Que está teniendo muy buenos comentarios y buena crítica además. Esto es parte de lo que hemos publicado este año. Hemos publicado un ensayo sobre la vida de Miguel Grau. Hemos publicado además poesía de Erika Hernández Jiménez. Hemos publicado un libro infantil de Oliveros Fosa que se llama Lolo el Guacamayo. Y así vamos avanzando, haciendo planes para el próximo año. Bueno, Gabriel, brevemente, como para terminar, recordamos el plan lector que fue impulsado por un escritor menor, ¿no? y un publicista, ¿no? Y llegaba a los kioscos, llegaba a los colegios. ¿Tú crees que un plan lector también sería beneficioso en el 2022 para que los colegios, además de entrar a la presencialidad, impulse la lectura? Los planes lectores son necesarios en la medida en que no se imponga comprárselos a tal o cual editorial. Son necesarios en la medida en que el profesor se dé la chamba de leer y ver qué novedades hay y descubrir nuevos autores, sobre todo peruanos, ¿sí? Los autores extranjeros son buenísimos también, pero tenemos autores peruanos muy, muy buenos. Una de ellas es Fiorella Moreno, que acaba de publicar La vida de las marionetas, que es un libro que se los recomiendo a ojos cerrados. Es extraordinario, es uno de los mejores libros de cuentos publicados este año por una escritora nacional. Y descubrirlos y adquirirlos y leerlos. Uno de los grandes problemas que ha habido con el plan lector de este año es que, por ejemplo, muchos colegios han pedido cuentos en PDF. Entonces, obviamente la industria editorial, que si ya de por sí vive eternamente en riesgo, pues ve mermada ahí la posibilidad de poder tener un ingreso extra. Recomendarles entonces Fiorella Moreno, la edición de homenaje de Alfredo Bryce, de los 50 años de Un Mundo para Julius, que está muy bonita, aunque a mí me hubiera gustado también tapadura, y una edición maravillosa de verdad, de Amparo Dávila,
que ya falleció también, Tapadura. El huésped, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Cuentos de Terror Mexicanos. Perfecto. Bueno, Gabriel, la verdad, agradecerte por estos 10 libros que nos has traído. Seguro lo voy a leer con gusto, la verdad, acá junto con Sí, Lucho vamos en PDF. vamos a repartirlos acá, se agradece. Pero la pregunta ya para cerrar, Gabriel, es, escritores peruanos, ¿quiénes para ti, dentro de lo que has devorado leyendo, te parecen más interesantes para recomendar a la gente también, ¿no? Escritores o escritoras peruanas. Como les comentaba, bueno, Richard Parra publicó un libro este año que ganó el Premio Nacional de Literatura, Resinas, un libro bastante interesante. Pero de JJ regiones, Maldonado. de regiones también, no solamente de la capital, ¿no? No, De los que yo he leído. de Los que he leído. Floriana Moreno, por ejemplo, ¿no? Que les comentaba, La vida del planeta es extraordinario libro, muy, muy bueno. Y acaba de salir un libro publicado por Tadeo Palacios, Mañana Nunca Llega, que está teniendo críticas entre positivas y no tanto, ¿no? Por el cuento largo que le da nombre al libro. Pero las demás historias, los cuentos breves son buenísimos, buenísimos. Tienen esa textura y esa emoción que uno necesita encontrar cuando se encuentra Y con para un libro terminar, como este. ¿en dónde te pueden encontrar? Habla brevemente del círculo. En el Círculo de Lectores Perú tenemos la página web circulodelectores.pe, ¿no? Es nuestra página web, tenemos nuestra librería virtual, tenemos talleres de narrativa, poesía, corrección de textos, historia del rock and roll peruano, qué sé yo. Las redes, ok. En las redes sociales, ¿no? En Círculo de Lectores Perú. Bueno, Gabriel, agradecerte y desearles a todos una feliz Navidad, mañana es Nochebuena, y despedirnos hasta el próximo jueves, que vamos a estar también a las 7 de la noche, y desde enero comenzamos nuevamente todos los viernes a las 7 de la noche. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Hasta Navidad la para próxima todos. semana. Lean.